clases y vemos algunos ejemplos. Les voy a pasar a compartir. Un segundito. Ok, ahí deberían tener en pantalla el pin del juego para los que quieran participar. Bueno, muchachos, vamos empezando. Ok, los ataques de cross-site scripting almacenados son más peligrosos, ¿sí? Porque normalmente tienen alcance a mayor cantidad de usuarios, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que hemos discutido, un foro o algún sitio tipo Reddit, por ejemplo, alguien hace una publicación y se ejecuta ese JavaScript, supongamos que es JavaScript en este caso, que está incrustado, está almacenado, y todo el que visite la página va a tener o va a ser una potencial víctima, ¿sí? Entonces los almacenados normalmente son más peligrosos que los reflejados, ¿sí? El reflejado está limitado al usuario en cuestión que visita un link. ¿Cómo hacemos para protegernos de los cross-site scripting? Bien, si se acuerdan, en HTML hay algunos caracteres que son caracteres de control, sí, que tienen un significado especial. Por ejemplo, los corchetes angulares, el mayor que y menor que. Entonces, cuando hace el escapado de caracteres, que no lo procese, digamos, como HTML en este caso, por ejemplo, si pone una etiqueta script, sino que lo procese como texto, en este caso te puedes proteger,
¿sí? O es una de las maneras que tienes de protegerte. Bien, no, los fragmentos URI no se envían al servidor, son simplemente para navegar dentro de la misma página en el navegador, ¿sí? Por ejemplo, si ven Wikipedia, ven que hay como enlaces a diferentes secciones, bueno, para eso se utilizan estos fragmentos URI, por ejemplo. Este ya lo respondieron indirectamente en una pregunta previa. Bien, el almacenado, como vimos, porque, digamos, todo el que pueda visitar ese sitio web de donde se usa ese contenido malicioso va a ser una potencial víctima. ¿Se acuerdan que aquí habíamos visto que había otros parámetros y había una manera de evitar que se hiciera el login cada vez que se le diera clic a un enlace? Ok, están bastante divididos. Sí, cuando se pone strict te va a obligar, sí, cada vez que hagas alguna solicitud a iniciar sesión de nuevo. En este caso hay un parámetro, un parámetro del SameSite, un valor posible para este parámetro que es el lax, ¿sí? Que ese te permite, digamos, por ejemplo, cuando sean solicitudes GET, seguir navegando sin necesidad de volverte a loguear, por ejemplo. Muy bien, el Content Security Policy era el que nos permitía definir desde dónde se cargaba no solo JavaScript, sino cualquier otro recurso. Bueno, iban repuntando algunos. Ok, igual esta la voy a revisar yo, sí, porque me parece que tienen razón los que pusieron falso. Este, porque habíamos hablado incluso de un ejemplo, ¿no? Que si atacan, digamos, la fuente del DNS y depende de cómo hayan envenenado el DNS, en verdad, aunque yo tenga HTTPS, si el certificado pasa con, perdón, si la resolución pasa como válida, no necesariamente me voy a enterar, ¿sí? Igual, no, mentiras, lo reviso, pero sí, ya lo estaba confundiendo yo, perdón. Ahí el tema es el siguiente, ¿sí? Si tú usas HTTPS, lo estaba confundiendo con el tema del certificado. Si tú utilizas HTTPS, ¿sí? El, aunque te manden, si el DNS te resuelva a otro IP, ese IP tendría que tener el certificado válido, ¿sí? Si no, a mí me va a saltar la alerta de que ese sitio que yo estoy visitando no
tiene un certificado que corresponda con ese dominio que dice ser. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a suponer que voy a google.com y me manda, porque hay algún tema con el DNS, y me manda a otro sitio, ¿sí? A un sitio malicioso. Bueno, ese sitio malicioso tendría que tener el certificado de Google, ¿sí? Ahí sí, bueno, nos jodió. Pero si no, el navegador nos va a dar una alerta, nos va a saltar y nos va a decir, mira, no, el certificado de este sitio no corresponde con el nombre de dominio que estás utilizando. Ya ahí ya nos daríamos cuenta, sí, en principio, y el navegador por defecto seguramente va a bloquear ese tráfico, al menos que nosotros explícitamente le digamos, no, está bien, yo confío en este sitio. ¿De acuerdo? Aquí se acuerdan que habíamos visto que había uno que no era adecuado utilizarlo para hacer cambios de estado porque había algunas políticas que no aplicaban a ese método. Perfecto. Esto lo habíamos visto unos ejemplos incluso de cómo podían hacer los atacantes para ver todo el tráfico. Nuevamente aquí HTTPS nos salvaba. Correcto, ese protocolo que se utiliza más que nada en redes locales como para decir, bueno, esta es mi MAC, sí, esta es mi IP, esta es la MAC y yo soy el punto de salida del tráfico, de todo el tráfico de la red, ¿sí? Que ya después, bueno, él podía replicarlo a lo mejor a la salida real o lo que fuera, pero si el tráfico pasa encriptado, en realidad no debería pasar nada, no debería poder ver nada el atacante. Correcto. Y además acuérdense que los archivos JavaScript le pueden hacer un get y desde cualquier dominio en principio. Perfecto. Bien. En este habíamos visto que los navegadores ya cuando eran caracteres que no correspondían con el alfabeto que usábamos, que teníamos configurado, lo que iba a hacer era cambiarlos por unas secuencias. Sí, perfecto. Oye, yo tengo una buena racha ahora al final. Es DNSSEC en este caso, muchachos.
Ok, bien, igual esta tampoco me acordaba yo, sí, pues son tres. Creo que el DMARC trabajaba en conjunto con los otros dos, sí. Uno te permitía decir, bueno, que es este justamente, el SPF, que qué servidores pueden enviar correos en tu nombre, sí. Entonces, lo que eso lo configurabas en los DNS, de modo de decir, bueno, este servidor puede enviar correos en mi nombre, este otro no. Sí, esto es como para prevenir un poco el tema del phishing. ¿De acuerdo? Ok, en este caso es Frame Ancestor. Esto es para evitar que nuestro sitio pueda estar contenido dentro de un iframe en otro sitio. ¿De acuerdo? Bien, en este caso era Scorp, ¿sí? Que esto es lo que nos hace es decirnos desde dónde podemos se pueden cargar nuestros recursos, de qué dominio se pueden cargar nuestros recursos, ¿de acuerdo? Que suele confundirse con el course, pero el course lo que te dice es desde dónde pueden, igual creo que en la documentación se los dejé la diferencia, ¿sí? Ya que por cierto, ya se la subí, que me habían preguntado, el aula virtual estuvo que la semana pasada unos días y después se me pasó, pero ya está arriba la clase pasada. Y el course lo que hace es habilitar, ¿sí? A dónde puedes mandar algunos requests, ¿sí? Desde desde qué dominios puedes mandar algunos requests, ¿sí? Porque por defecto todos los puedes hacer desde el mismo origen, ¿de acuerdo? O sea, si tienes un sitio que va a usar un endpoint, los dos tienen que tener el mismo puerto, el mismo dominio y el mismo subdominio. Si no, entonces entra en juego la política de course y tendrías que habilitar explícitamente para permitir que te hagan requests desde otras fuentes, de otro dominio. Este se lo comenté hace un instante. Ok, no, el de Mark funciona en conjunto con los otros dos, sí, te permitiría definir algunas reglas, pero siempre basado en los otros dos. Ok, creo que falta una más. Sí. Esta también la respondieron hace un rato de forma indirecta. Ok, no, acuérdense que get en algunas situaciones es un poco más permisivo, ¿sí? O sea que nunca deberíamos usar get para hacer cosas que cambien el estado, ¿sí? De nuestro servidor. Eh, entonces en este caso la respuesta sería falso, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a ver el podio. Me parece que hubo tres que estuvieron prácticamente toda la sesión en los tres primeros puestos. Bueno, bien, muchachos. Nada, la idea de esto obviamente no es evaluado ni nada, pero sí que les sirve a ustedes de guía y a mí para ver cómo están ustedes, ¿sí? Lamentablemente hoy participaron muy pocos, me parece. Creo que eran
Bueno, ahorita reviso, pero me parece que eran como 6 o 7 nada más. Bueno, bien. Les paso a compartir entonces ahora sí ya la información de la clase. Denme un minuto. Ok, perfecto. Bueno, esta es la última clase, si no me falla la memoria, esta es la última clase ya del todo lo asociado a temas de seguridad, ¿sí? Ya la clase que viene empezaríamos con temas de stream de datos, leer archivos, trabajar con stream sobre redes. Vamos a estar viendo también algunas cosas de compresión, algoritmos de compresión, más como cultura general que otra cosa, ¿sí? Los stream de datos, trabajar con stream sobre redes para leer y escribir archivos, etcétera, si es parte, digamos, estricta del contenido. El tema del encriptado y cómo se maneja es como añadido porque es parte del proyecto y está asociado al tema de stream de datos y el tema de transferencia a través de redes. ¿De acuerdo? Denme un segundo, muchachos, perdón. Bien, bueno, vamos a empezar. Bien, bueno, hasta ahora vimos cómo funciona un poco el navegador y cuáles son las vulnerabilidades que nos podemos conseguir en el navegador. Vimos un poco cómo funcionan algunos temas de red, cuáles son las vulnerabilidades que nos podíamos conseguir con las redes, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que sería todo lo que es autenticación y autorización, ¿sí? Vamos a ver 2 o 3 ejemplitos al final y vamos a hablar un poco, como para que se hagan una idea, ¿no? De algunas cosas eh, o del impacto que tienen algunas cosas que hacemos o dejamos de hacer cuando definimos, por ejemplo, una contraseña. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno, o sea, ahorita, hoy en día, casi todos los sitios tienen alguna especie de control de acceso, ¿sí? Tienen algún inicio de sesión, algo por el estilo. Eh, Porque, bueno, ahorita casi todo es dinámico, casi todo es una aplicación, casi todo tiene contenido, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, contenido privado me refiero. Eso entonces implica que nosotros vamos a tener la responsabilidad de proteger no solo la información de los usuarios, sino idealmente también la identidad de los usuarios. ¿De acuerdo? Y para eso, una de las cosas que tenemos que hacer es asegurarnos que esas credenciales que ese usuario nos está suministrando y que nosotros estamos almacenando permanezcan privadas. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos de los métodos que se pueden utilizar, digamos, desde los más, voy a decir, simples, ¿no? Hasta los un poquito más sofisticados. El más simple de todos serían los ataques de fuerza bruta, ¿sí? Es la forma más simple. Cuando digo la más simple me refiero a la más, digamos, la que tiene menos lógica, sí, menos pensamiento, menos complejidad para ejecutar, pero tiene, digamos, un alto costo si nosotros tomamos las medidas preventivas que deberíamos, ¿sí? Hay herramientas, sí, existen un montón de herramientas para hacer esto. Hay una que se llama Hydra, que viene en Kali Linux, ¿sí? Que viene o se usa mucho, ¿sí? En esta distribución que normalmente utilizan para hacer test de penetración o cosas por el estilo. Hace años, por ejemplo, había uno que se llamaba, creo que eran Caín y Abel, un nombre así medio bíblico, que servía para buscar en esa época, sí, tendría que ver si todavía existe ahora. Hay unos archivos de Windows que guardan las credenciales de los usuarios, ¿sí? O sea, los nombres de usuario y contraseñas para cuando inicie sesión, sobre todo cuando está fuera de dominio, obviamente tiene que existir algo de eso todavía, puede hacer la verificación. Bueno, esa aplicación se encargaba de, a fuerza bruta, tratar de recuperar ese usuario de esa contraseña. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si tú vas a hacer algo a fuerza bruta, tú podrías agarrar, vamos a suponer que tienes un nombre de usuario de 8 caracteres, ¿sí? Entonces vas a tener todas las combinaciones posibles desde 8, o sea, 8 A's, ¿sí? Hasta
8 zetas, ¿sí? En este caso, porque estoy diciendo un número de usuario de 8 caracteres que probablemente sea mentira, ¿no? Hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente no se hace eso. ¿Por qué? Porque imagínate la cantidad de combinaciones que vas a tener si combinas todas las variaciones que hay posibles en el nombre de usuario con todas las variaciones posibles de las contraseñas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si nosotros asumiéramos que vamos a suponer que vamos a hacer un ataque de fuerza bruta, ¿sí? Y vamos a asumir que hay 8 caracteres en el nombre de usuario y 8 caracteres en la contraseña. Y que solo vamos a utilizar caracteres alfabéticos, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas y números, ¿de acuerdo? Alfanuméricos. Bueno, habría, ¿sí? En principio, 476 nonillions, o sea, serían un 1 con 30 ceros, ¿sí? De combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Para tratar de, o sea, digamos, si tuviera que ejecutar todas las combinaciones para hallar cuál es la clave y el usuario de esa persona, ¿sí? Si hiciéramos un intento de inicio de sesión de una vez por segundo, vamos a tardar 15 cuatrillones de años en lograr romper esas claves, ¿de acuerdo? Entonces los ataques de fuerza bruta normalmente no hacen esto de, bueno, voy a probar literalmente todas las combinaciones desde A hasta la Z. Vamos a ver un poquito más adelante que hay maneras de ir viendo, por ejemplo, si un usuario determinado existe o no existe, ¿sí? Si está registrado o no está registrado, y vamos a ver que se reutilizan algunos recursos que se consiguen por ahí, ¿de acuerdo? En principio, por ejemplo, Hydra, que es el que les mencioné ahorita, que es el que está en Kali Linux, te permite utilizar listas de palabras, ¿sí? Listas para usuarios y para contraseñas. Listas predefinidas, obviamente, si tú tienes listas predefinidas para probar, te va a generar o te podría acelerar mucho eso, ¿sí? Eh, Aquí entonces empezamos a caer en un tema, ¿no? Viste que nosotros normalmente solemos reutilizar nombres de usuario y contraseña en varios sitios web o con variaciones muy pequeñas quizás, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Si utilizan una herramienta de este tipo, pero con listas de palabras precargadas, la tasa de éxito se acelera muchísimo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, que creo que se los comento más adelante, pero bueno, se los digo de una vez, que normalmente, vieron cuando ocurren esas filtraciones de datos que te dicen, bueno, sí, se robaron los nombres de usuario de, no sé, todos los de Gmail, por ejemplo. O se robaron, no sé, una base de datos con, qué sé yo. Bueno, normalmente esas cosas se suelen reutilizar y entonces ya tienes una base de usuarios, digamos, más pequeña, ¿no? Sobre quién trabajar. En vez de todas las combinaciones posibles, desde la A hasta la Z, con números y caracteres, que además, digamos, aquí nos limitamos a 8, ¿no? En el ejemplo que le di, pero en verdad podría ser mucho más, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ¿sí? Más allá del tema de, bueno, el tema obvio, ¿no? Bueno, vamos a hacer la contraseña más larga, ¿sí? El nombre de usuario más largo para que sea más difícil que lo averigüen. No vamos a reutilizar los passwords en distintos sitios porque si me lo averiguan en uno y prueban ese mismo en otro y es el mismo password, pues listo, ¿sí? Me obtuvieron acceso a más de una de mis plataformas. Dame un segundo, muchachos, perdón. ¿Qué otro método podríamos utilizar entonces en este caso para, digamos, fortalecer, ¿no? Este tema de la autenticación? Recuerden que la autenticación se refiere a eh, validar si la persona es quien dice ser, ¿de acuerdo? Esa sería la autenticación. Ahora más adelante vamos a ver lo que sería la autorización, ¿sí? Que tiene más que ver con qué puede hacer esta persona que ya comprobé que era quien dijo ser. ¿De acuerdo? Ok, entonces, una de las cosas, sí, o una de las herramientas que se suele utilizar como para tratar de proteger un poco más este tema de la autenticación, ¿sí? Es delegar esa autenticación a un tercero, que es lo que sería lo que se llama single sign-on, ¿sí? Vieron esos botoncitos de inicio de sesión con Google, inicio de sesión con Microsoft o cosas por el estilo, inicio de sesión con Facebook. Bueno, todo eso son herramientas de single sign-on, ¿sí? Lo que estamos haciendo básicamente es trasladando todo el riesgo, toda la responsabilidad o parte, ¿sí? De ese riesgo, esa responsabilidad a un tercero que se supone es especialista, ¿sí? En temas de autenticación, ¿sí?
Cuando utilizamos single sign-on, normalmente se utilizan dos tecnologías, ¿sí? Va a depender si estamos hablando de usuarios, digamos, comunes, ¿sí? Como nosotros, no sé, un usuario de Gmail cualquiera, o si estamos hablando de una empresa, ¿no? Una organización que a lo mejor tiene, por ejemplo, un Active Directory y quiere utilizar single sign-on contra ese Active Directory o cosas por el estilo. Entonces, ahí entra en juego, tenemos el OpenID Connect, ¿sí? Con el protocolo OAuth, que lo deben haber escuchado por ahí. Es lo que normalmente se utiliza con esto de iniciar sesión con Google o iniciar sesión con Facebook, ¿sí? Por ejemplo. Hay otro, digamos, protocolo que se llama SAML, ¿sí? Que en español sería como lenguaje de marcado de aserción de seguridad, que es el que se suele utilizar cuando hablamos de clientes corporativos que administran, digamos, sus propias credenciales, ¿sí? Internamente. Entonces tenemos OpenID con OAuth, ¿sí? Que bueno, es, digamos, el que se suele utilizar cuando lo usas en internet en cualquier aplicación por ahí, voy a llamar pública, ¿sí? Vino a solucionar un problema que había hace años, que no sé si ustedes se acordarán, me imagino que más de uno sí, pero hace años, si tú querías que una aplicación, por ejemplo, accediera a tus contactos de Gmail, literalmente tenías que dar tu contraseña de Gmail, ¿sí? Para que esa aplicación iniciara sesión como si fueras tú y pudiera obtener esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso surge este tema de logout, ¿sí? Que lo que hace es que le permite a una aplicación dar permisos, ¿sí? A una aplicación, a otra aplicación, una aplicación de tercero, en nombre de ese usuario, pero permisos limitados, ¿de acuerdo? Vieron que a veces ustedes inician sesión con Google y les dice, esta aplicación quiere obtener acceso a tus contactos y a tus, no sé, foto de perfil, por ejemplo, y tú le dices, bueno, sí, está bien, estoy de acuerdo. Bueno, en este caso están usando este mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, tú vas a agarrar, vas a iniciar sesión en con la página de autenticación que te sale de Google. Vamos a hablar de Google en este caso. ¿Sí? Le das estos permisos que te está pidiendo y lo que va a pasar, ¿sí? Es que la API de Google, en este caso, estoy poniendo Google por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Puede ser, digamos, otro. Va a generar un token de acceso que le va a permitir a esa aplicación buscar la lista de contactos y más nada, ¿de acuerdo? Esa aplicación de tercero no va a saber cuáles son tus credenciales, ¿sí? Y el usuario cuando quiera va a agarrar y le dice, mira, ¿sabes qué? Ya yo no quiero darle más acceso a esta aplicación y lo que va a hacer indirectamente, o sea, lo que pasa de fondo, es que ese token que se le había asignado a esa aplicación se inhabilita, se invalida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? OAuth se va a usar generalmente para autorizar, ¿sí? Para otorgar permisos, ¿sí? En lugar de autenticar, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos autenticar con OAuth, en verdad, lo único que tendríamos que hacer era permitirle, ¿sí? Que vea la dirección de correo electrónico del usuario dentro de los permisos, ¿no? Que estamos otorgando, que también vea la dirección de correo del usuario, y así ya sabemos que ese usuario es esa persona que dice ser, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ahí en pantalla sí tienen un diagrama de cómo, más o menos cómo funciona el OAuth, ¿sí? El ejemplo está con Trello en realidad. Lo que va a pasar es que va a venir un usuario que se quiere loguear, ¿sí? En la página de Trello, en este caso la estamos usando de ejemplo. La página de Trello va a redirigir, en verdad, a los servidores de Google la solicitud, ¿sí? Y en realidad lo que le va a mostrar al usuario de vuelta es la página de login de Google. Vieron que sale una ventanita, me imagino más de uno de ustedes se ha topado con esto. Sale una ventanita donde es que ahí tú seleccionas cuál cuenta de correo quieres utilizar, si es que ya estás logueado, o para poner tu correo, tu contraseña, y a lo mejor te pide un factor de autenticación adicional, ¿de acuerdo? O sea, con el Authenticator o con alguna cosa por el estilo, ¿sí? Entonces el usuario ingresa las credenciales, en verdad las está ingresando las credenciales a Google, se las está dando a Google, ¿de acuerdo? Google verifica contra su servidor de autenticación, recibe un token de vuelta, ¿sí? Los servidores de aplicación de Google, y ese token, ¿sí? Se lo van a dar, en este caso, por ejemplo, a la aplicación de Trello, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa aplicación de Trello va a agarrar y va a validar ese token contra el servidor de autenticación, el servidor le va a decir que es válido y entonces ahí Trello dice, bueno, está bien, perfecto. Ya cerré el ciclo, me dieron el token, vi que el token era válido, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir al usuario que está bien,
tiene permitido el acceso. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, este tema de la autenticación es por lo que me mencionaba que utilizaba OpenID Connect con OAuth, ¿de acuerdo? Para, digamos, agregar esta capa de autenticación sobre la autorización que nos da OAuth. Bien. ¿Qué pasa? Dentro de estos tokens que recibimos, una de las alternativas de tokens que se pueden utilizar, que suele ser bastante popular, es utilizar algo que se llama un JSON Web Token, ¿sí? Que más adelante les voy a mostrar incluso en una página cómo está estructurado y cómo lo podemos ir cambiando. Pero llévense por ahora que es básicamente un JSON, ¿sí? Codificado en base 64, que tiene cierta información y que además se puede firmar, ¿de acuerdo? Para validar que ese token no se alteró en ningún momento. Bien. Ok. Vamos a ver si me faltó algo de todo lo que les comenté por acá. No, bueno, aquí como dato por si algún día lo quieren hacer, igual muchos frameworks probablemente ya tienen esto, ¿no? Pero hay una biblioteca que se llama OmniAuth, ¿sí? Que admite un montón de proveedores de single sign-on, ¿sí? O para que ustedes no tengan que hacer todas las implementaciones, igual cada proveedor tiene su documentación y podrían perfectamente implementarlo siguiendo esa documentación. Sepan que tienen esta librería OmniAuth que se encarga de, digamos, simplificarte un poco la vida respecto a esto, ¿de acuerdo? Entonces esto era lo que era el OpenID Connect con el OAuth, ¿sí? Que es como, digamos, para el público general, por decirlo de algún modo, ¿no? Por el otro lado, les había mencionado que cuando hablábamos de entornos corporativos teníamos algo que se llamaba SAML, ¿sí? Que es comparable al OAuth, pero como les decía, lo utilizan las organizaciones, ¿sí? Que tienen su propio proveedor de identidad. Es mucho más antiguo que OAuth, ¿sí? Pero se sigue utilizando. Cuando utilizas SAML, normalmente utilizas un servidor que utiliza el DAP, ¿sí? Como les había mencionado, por ejemplo, el Active Directory, ¿sí? Que es de Microsoft, por ejemplo, que ahorita de hecho hay versiones en Azure, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Los usuarios en verdad se van a autenticar contra este Active Directory en este caso, por ejemplo, y no contra necesariamente un proveedor externo. ¿Me explico? Simplemente estás utilizando, digamos, mecanismos existentes, pero estás yendo contra un proveedor de autenticación diferente. ¿De acuerdo? Un proveedor de autenticación que tú controlas, que es interno a tu organización en este caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, puedes revocar el acceso, obviamente. Si, por ejemplo, algún empleado renuncia o algo por el estilo, sacas el acceso. Y además tienes otra ventaja, que es que los empleados no necesariamente van a ingresar contraseñas a las aplicaciones web, ¿sí? Sino que, digamos, todo viene casado de este modo. Por ejemplo, no sé, si haces sesión en Windows, ¿sí? Te casan todo a lo mejor con tu inicio de sesión en Windows. Bien. Ok, ok. Eh, bien. Bueno, pasa que esto ya me adelanté un poquito, ¿no? Pero ese cuadro que tienen en pantalla, sí, tiene que ver con las reglas de complejidad de las contraseñas, ¿sí? Y cuánto tiempo demoraría, ¿sí? Dependiendo de la longitud, ¿sí? Y los tipos de caracteres que utilices, ¿de acuerdo? Obviamente esto es una aproximación porque va a variar, por ejemplo, dependiendo del poder de cálculo, ¿sí? Que tengan las computadoras y puede variar respecto a otro montón de cosas que ahora vamos a ver. De hecho, hay algunas herramientas que vamos a ver que podemos utilizar para prevenir los ataques de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Eh, Obviamente con los ataques de fuerza bruta van a ser mucho más simples si las contraseñas son más simples, ¿sí? Por eso les decía, ¿no? Dos cosas. La primera, que sea la contraseña lo más extensa posible. Y la segunda es que ustedes convivieron que muchos sitios insisten, no, mira, tiene que tener, por ejemplo, por lo menos un carácter especial, tiene que tener por lo menos una mayúscula, una minúscula, tantos números, cosas por el estilo. Bueno, todas estas cosas son los criterios, digamos, esos criterios comunes que ustedes ven que normalmente las organizaciones intentan implementar como políticas,
para las contraseñas, ¿de acuerdo? No reutilizar las contraseñas anteriores, que no tengan letras repetidas o sí, que no correspondan, por ejemplo, con tu número de DNI o con tu fecha de nacimiento, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Estas son, digamos, todas las demandas de complejidad de contraseñas, pero la más importante de todas, ¿sí? Siempre va a ser la longitud, en principio, ¿de acuerdo? Mientras más larga la contraseña, más difícil de hacer un ataque de fuerza bruta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada carácter adicional lo que va a hacer es que te va a multiplicar el tiempo por un factor considerable. ¿Sí? Hay una librería, por ejemplo, si ustedes la quieren usar en sus implementaciones, que se llama, ya porque ese nombre no me lo acuerdo, ZXCBBN, ¿sí? Desconozco, diría algún significado, pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero esta librería sirve, por ejemplo, vieron la típica barrita cuando ustedes están escribiendo un password, que les va poniendo, bueno, este password es débil, este password es medio, este password, bueno, es bastante seguro. Bueno, esta librería es una de las librerías que se puede utilizar para evaluar esa complejidad del password, ¿sí? O digamos, la fortaleza de ese password. O sea, eso, digamos, formalmente es un estimador de seguridad de contraseñas, ¿sí? Bien. Bueno, aquí tengo, entre otras cosas, si reconoce patrones de contraseñas comunes, nombres, apellidos, etcétera. Pero, ¿qué pasa? La librería está basada en verdad en datos del censo de Estados Unidos, ¿sí? También usa palabras, digamos, comunes que vean en inglés en Wikipedia, en televisión, películas, cosas por el estilo, ¿sí? Fechas, todo ese tipo de cosas te las va a reconocer. Bueno, no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vamos a poner error y en vez de poner E ponemos un 3? Sí, creo que se llama algo así como lead speak o algo por el estilo. Bueno, ese tipo de cosas también te las reconoce, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, eso es una de las políticas sí, que se pueden implementar, pero por el otro lado está también, por ejemplo, el tema de la caducidad de las contraseñas, ¿sí? Que cada cierta semana o cada cierta cantidad de tiempo tengas que cambiar la contraseña. ¿Qué pasa? Esto es importante porque lo que hace es que reduce, ¿sí? La ventana de tiempo que va a tener un atacante para intentar violentar una contraseña, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que además en caso de que hayas logrado tener acceso, ¿sí? Bueno, le quitas el acceso, por decirlo de algún modo, al hacer ese cambio de contraseña. Bien. Ok. Uno de los mecanismos, ¿sí? Que podemos utilizar para evitar, ¿sí? O dificultar, ¿sí? No voy a decir nunca evitar, voy a decir dificultar ataques de fuerza bruta es utilizar los famosos CAPTCHA, ¿sí? De estos CAPTCHA hay varias versiones. Vieron que hay unos que le salen unas imágenes y te dicen, bueno, selecciona todos los que tengan una bicicleta, ¿sí? Y hay otros que son automáticos, ¿de acuerdo? Hay uno que solo le das al check y ya automáticamente está, y hay unos que ni se ven, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que, o de qué se trata o qué significa CAPTCHA, ¿sí? CAPTCHA, la traducción de esas iniciales CAPTCHA, en realidad significa pruebas de Turing públicas completamente automatizadas para diferenciar a la computadora de los humanos. ¿De acuerdo? Es lo que significa CAPTCHA. Pero bueno, son las iniciales obviamente y en inglés. ¿De acuerdo? Bien. De esto, como les decía, hay varias versiones. Y la última que hay, de por lo menos del lado de Google, ¿sí? Es el CAPTCHA 3.0, que es invisible. ¿De acuerdo? No vas a ver ese cuadrito que estás viendo ahí. ¿Sí? Y ¿qué hace? Lo que utiliza en ese caso, ¿no? Es señales de fondo como los movimientos de los ratones, bueno, de los ratones, del ratón, ¿sí? Entradas del teclado, digamos, estudia como que el patrón de comportamiento, por decirlo de algún modo, para determinar si una persona es una persona de verdad o si se trata de algún robot o algo por el estilo. ¿Qué pasa? En verdad esto lo que va a hacer es dar un ranking, ¿sí? De 0 a 1, a ver qué tan humano eres o qué tan robot eres, por decirlo de algún modo. O sea, cuál es la probabilidad de que seas humano, cuál es la probabilidad de que sea robot. Así como esto, hay otro montón que siguen la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, esos que ven que tienen el texto todo doblado como con unas imágenes que apenas se logran ver para dificultar leer el texto, cosas por el estilo. Bueno, ¿qué pasa? Sí, estos captchas, está bien. Sí, primero, implementarlos son una tontería y les voy a mostrar un código de cómo se implementa, ¿sí? Lamentablemente, bueno, aquí la tengo, se quedó vencida o algo por el estilo y no me lo está tomando. Me di cuenta apenas ahorita, pero digamos, no va a ser muy relevante igual para efectos del ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, con estos captcha.
que hay formas de evitarlo, ¿sí? Ya a esta altura de la vida, primero con el tema de aprendizaje automático, visión artificial, etcétera, todo lo que era visual, digamos, es relativamente simple de descifrar, ¿de acuerdo? O sea, relativamente simple. Hay herramientas a disposición para saltarse esas validaciones, ¿sí? Pero más allá de eso, sí, porque a lo mejor vamos a suponer que es complejo y no es tan simple, o dependiendo del mecanismo, por ejemplo, el que actualmente es invisible, está bien, tú dices, bueno, más difícil, ¿no? Perdón. Bueno, hay, por ejemplo, al menos una, sí, debe haber un montón más. Hay una empresa que se llama 2Captcha, 2Captcha, ¿sí? Que por cada 1000 captcha que resuelve cobra $1, ¿de acuerdo? Entonces, en verdad lo que tiene es a una persona, o bueno, a un grupo de personas, resolviendo captchas de fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este tema del captcha, si bien dificulta la tarea, no es tampoco algo infalible como cualquiera de los otros métodos que hemos visto, ¿no? O sea, siempre hay riesgo, lo que estamos haciendo es mitigando ese riesgo. Bien, otra manera, ¿sí? De mitigar ese riesgo, que todos se pueden combinar, ¿no? A todas estas, ¿sí? Es algo que se llama limitación de velocidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, si un usuario escribe mal la contraseña cuando se está intentando loguear a un sitio, el usuario es relativamente lento, ¿sí? O sea, te vas a dar cuenta que el tipo volvió a escribir la contraseña, se tardó, vamos a suponer como está en el diagrama de la diapositiva, hizo 3 intentos fallidos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Nosotros podríamos agarrar y empezar a generar un retraso a propósito, ¿sí? Por ejemplo, yo ingreso la contraseña mal la primera vez, bueno, vamos a esperar 100 milisegundos antes de responderle al usuario, por ejemplo, mira, la contraseña está mal, ¿sí? Vuelve a escribir las credenciales. Vamos a suponer que las vuelve a poner mal. Dice, bueno, está bien, el tipo se volvió a confundir, no pasa nada. Incremento otra vez el tiempo. Le voy incrementando de a poco, que los primeros, tan de a poco, sí, que los primeros intentos son imperceptibles. Sí, en realidad no es de a poco, digamos, pero en el orden de magnitud que nos manejamos es bajo. Por ejemplo, de 100 a 200, 400 milisegundos, para nosotros va a ser prácticamente imperceptible, ¿sí? Pero si estás hablando de una herramienta que está intentando hacer intentos de inicio de sesión a la fuerza bruta, ¿qué pasa? Lo vas a matar poco a poco, porque en este caso estamos hablando de una estrategia que va duplicando el tiempo en cada intento fallido, ¿sí? Entonces, al cuarto intento, ya el tipo va a tener que esperar un segundo por intento, ¿sí? O casi un segundo. Y al quinto intento, el tipo va a tener que esperar casi dos. Y al sexto ya va por 4 segundos, y así vamos, ¿sí? Entonces, esto es una estrategia que se puede utilizar eh, cuando estamos, por ejemplo, trabajando con un ataque de fuerza bruta, que normalmente son herramientas que te van a generar un montón de intentos fallidos en secuencia, ¿sí? Porque el tipo no es que la va a adivinar a la segunda, pero tú lo que haces es, le vas poniendo un parado, ¿no? O sea, tú vas diciendo, no, espera, 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 hasta que el tiempo de espera se hace tan grande que se vuelve impráctico, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, como les decía, el usuario, digamos, común no le va a pasar mayor cosa porque el tipo puso la clave mal 2 o 3 veces. Bueno, listo, la tercera todavía iba por 400 milisegundos, casi que ni lo notó, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Sí? Si en este caso, si nosotros hiciéramos esto por usuario, por ejemplo, te podría pasar lo contrario. Podríamos hacer una especie, o podríamos permitirle a un atacante hacer una especie de ataque de denegación de servicio, ¿sí? Que eso es, bueno, ¿sabes cómo es la cosa? Yo le voy a dar a loguearme en la cuenta de Gmail de Víctor con todo, ¿sí? De modo que Víctor, cuando se quiere ir a loguear, va a tener que esperar 7 horas, ¿sí? Que se desbloquee para que le vuelva a permitir hacer un intento de inicio de sesión. ¿Qué es lo que se hace en este caso? ¿Sí? Normalmente se asocia también la IP, ¿sí? O sea, no solo el usuario con el que se está intentando iniciar sesión, sino también la IP desde donde se intenta iniciar sesión, de modo de restringir por IP el acceso, o los reintentos, mejor dicho. Bien, a ver si me faltó algo. Bueno, obviamente este tema de las IP te puede traer problemas si navegas a través de algún proxy o cosas por el estilo, ¿sí? Pero bueno, será el menor de los casos, no sería tampoco una cosa demasiado extrema, ¿no? Bien. O bueno, si tienes un ataque sofisticado, tienes alguna especie de botnet y tienes un montón de tipos desde IP distintas, todos intentando iniciar sesión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí empiezan a haber variantes
a tomar en cuenta, sí, pero sin embargo podrías pensar en implementarlo. Bien. Otra manera que además pueden funcionar todas en conjunto, insisto, sí, no es que está limitado a que es una u otra, sí, está el tema de la autenticación multifactor, ¿de acuerdo? La autenticación multifactor, creo que todos lo manejan de una manera u otra, sí, pero lo que estamos haciendo ahí es pedirle al usuario que tenga dos o más, sí, normalmente es dos formas de identificarse, sí, al iniciar sesión. Normalmente va a estar obviamente el nombre de usuario y la contraseña y algún otro elemento, ¿sí? Que debería ser secreto. Normalmente en el caso de las aplicaciones web, ¿sí? Puede ser un código que se envía por mensaje de texto, un número de teléfono, al que tenga acceso el usuario, obviamente. Puede ser un código esto generado por una aplicación tipo Authenticator, una notificación push que se envía a tu celular, puede ser identificación biométrica, sí, por ejemplo, cuando haces reconocimiento facial o huella dactilar o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Digamos, cada uno va a tener algunas ventajas, algunas desventajas, sí. Por ejemplo, cuando usas el número de teléfono o algo tipo por WhatsApp, bueno, es sabido que muchas veces te roban el WhatsApp, te roban la cuenta de WhatsApp o cosas por el estilo. Entonces, ahí entra, digamos, otro factor de riesgo, ¿sí? Por otro lado está el tema de los costos. Por ejemplo, si utilizas el tema de los SMS, bueno, tiene un costo asociado, ¿de acuerdo? Pero en este caso podrías usar, por ejemplo, las aplicaciones como Authenticator, que en verdad son aplicaciones que generan TOTP, ¿sí? Son passwords de un solo uso, pero temporizados, ¿de acuerdo? Son normalmente esos 6 dígitos, esos 6 caracteres que escribe, te dice, bueno, ingresa el código de la aplicación. Eso, ¿sí? Al final trabaja de fondo con un algoritmo de hash, ¿sí? Y para que eso funcione, lo que tiene que pasar es que, perdón, tiene que haber una semilla, sí, que es básicamente un valor que es compartido entre la aplicación y el dispositivo que te está, en el caso de las aplicaciones estoy hablando, ¿no? Tipo Authenticator, y el dispositivo que estás utilizando, ¿de acuerdo? A ese valor normalmente se le llama semilla, ¿sí? Y es lo que haces básicamente, vieron que a veces te pone, bueno, escanea este código QR, ¿sí? O guarda este código de recuperación para el Authenticator, ¿sí? Bueno, eso que estás ahí, lo que estás haciendo básicamente es compartiendo de algún modo esa semilla, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando los dos tipos generen el código de forma simultánea, generen valores compatibles, ¿de acuerdo? Valores que sean iguales o sepan cuál es el valor que tiene que estar en un determinado momento. Después tienen lo otro que les mencioné, el tema de la biometría, ¿sí? Que obviamente para usar la biometría necesitas hardware que soporte el tema de biometría, ¿sí? Y hay una API, ¿sí? De los navegadores, se llama WebAuthn, ¿sí? Que te permite utilizar estos dispositivos biométricos, mejor dicho, estas funcionalidades, ¿sí? Biométricas que tienen algunos dispositivos, que hoy en día creería que muchos ya celulares, por ejemplo, tienen lector de huellas, ¿sí? O reconocimiento facial. En verdad, tú no estás enviando la huella, no estás enviando ninguna información confidencial al servidor. Lo que estás haciendo es que esa información biométrica está guardada en tu dispositivo, ¿sí? Y esa información es la que se utiliza para desbloquear el token, que es el que se va a enviar al servidor para validar tu identidad, ¿de acuerdo? Pero no es cuando tú guardas la huella, no es que estás enviándole la huella a Google ni a la aplicación donde te estés logueando ni nada por el estilo, ¿sí? Bien. Bueno, esto no le voy a, digamos, no voy a entrar demasiado en detalle, sí, porque parte de esto ya lo vimos en verdad en la clase pasada. Solo les voy a comentar, ¿se acuerdan que yo les dije que muchas veces para hacer ataques de fuerza bruta no es que empiezan de cero, sino que utilizan datos preexistentes, ¿sí? Bueno, en este caso hubo en 2009 una filtración de una empresa que se llama Rocky, bueno, se llamaba RockYou, ¿sí? Que la verdad que no me acuerdo, no supe nunca qué hacía, pero el punto es que se filtraron 14 millones de contraseñas, ¿sí? No solo se filtraron 14 millones de contraseñas, ¿sí? Sino que
las contraseñas estaban almacenadas en texto plano, sin cifrar. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, en ese caso fue hackeada y obtuvieron acceso no al hash, como nosotros habíamos hablado, sino a la contraseña directamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, a lo mejor ahorita 16 años después ya no tanto, pero en ese momento esa base de datos con 14 millones de contraseñas fue la que se utilizaba como base, ¿sí? Para hackear o para realizar ataques de fuerza bruta a a otras aplicaciones u otros sitios, ¿sí? Bien. Aquí otra cosa, ¿no? Que nosotros hablamos siempre de la contraseña como para validar el inicio de sesión. Otra cosa a tener en cuenta es cuando ustedes almacenan en reposo datos de inicio de sesión. Por ejemplo, tienes una aplicación y la aplicación se va a conectar contra una base de datos, ¿sí? Necesitas tener las credenciales de esa base de datos para poderte conectar a esa base de datos. Tu aplicación tiene que tener almacenada en algún lado. Entonces, en ese caso, tienes que buscar una manera de almacenarla de forma segura, ¿sí? Una manera puede ser que la almacenes cifrada, ¿sí? Y tu aplicación la descifre. Para eso vas a tener que tener probablemente un script, perdón, para encriptarla, ¿de acuerdo? Un script de tipo utilitario que te permita encriptarla para guardar en un archivo de configuración y que tu aplicación use, ¿sí? La misma lógica para después poderlo desencriptar, ¿sí? Si utilizan plataformas en la nube, sí, AWS, Google Cloud, Azure, lo que sea, normalmente tienen algún tipo de almacén seguro para guardar esta información, sí, o información de este tipo, ¿de acuerdo? Eh, son información que vas a poder leer, digamos, con el SDK, ¿sí? Nada del otro mundo, y las vas a tener cifradas mientras estén en reposo, ¿de acuerdo? No solo hablando de contraseñas sí, o datos de inicio de sesión, credenciales, en verdad puedes hacerlo como cualquier cosa como que consideres, digamos, sensible, ¿de acuerdo? Bien. Esto ya se los mencioné, perfecto. Bueno, aquí también como recomendación, sí, la idea es que se guarde, sí, la clave de cifrado en una ubicación diferente a los datos cifrados, pues si no tendría mucho sentido, sí, porque si tú le dejas la clave y los datos cifrados, lo único que le estás dejando al tipo por adivinar es cuál fue el algoritmo de cifrado que utilizaron. Y esa de todas las tareas que puede tener un atacante es la más fácil de todas, ¿de acuerdo? O sea, no tienes tantas opciones y probablemente lo puede deducir incluso por la longitud o generando, digamos, con texto conocido o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde almacenarías entonces esta clave? Bueno, ahí viene entre otros juegos, si tienes servicios en la nube, sí, tienes por ejemplo AWS KMS, tienes otro que se llama HashiCorp Vault, ¿sí? Que sirven para almacenar este tipo de cosas, digamos, como aparte, ¿no? Eso si lo quieres hacer, obviamente, usando servicios de la nube. Si no, puedes almacenarlo, buscar almacenarlo tú, pero almacenarlo separado de los datos que están cifrados. Bien, ya muchachos, denme un minuto que busco algo de tomar, sí, y ya vuelvo. Ok, muchachos, volví. Ok, bien. Bueno, yo les había comentado hace un rato que es mucho más fácil todo si el tipo ya tiene una lista de usuarios válidos, ¿sí? Pero ¿cómo puede saber el tipo si el usuario es válido o no? O sea, y concentrarse en ese usuario. Bueno, para eso hay un ataque, un tipo de ataque que se llama enumeración de usuarios, que ahorita le voy a hacer una demostración sencillita como para que vean, ¿no? El impacto de esto, ¿sí? Pero el tema es que si el tipo puede adivinar qué usuarios existen, por ejemplo, en Gmail, ¿sí? Él se puede concentrar en atacar ese usuario específico. Entonces bloquea al usuario y solo hay que adivinar el password.
está bien, puede tardar un montón, pero te reduce drásticamente la cantidad de cosas que tienes que adivinar, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestra aplicación permite, que ya vamos a ver cómo, a un atacante, si determinar qué nombre de usuario existen, entonces se dice que tiene una vulnerabilidad de numeración de usuario, ¿sí? Y normalmente los sitios pueden filtrar eso sin querer queriendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo voy a iniciar sesión en un sitio y muestro un mensaje de error diferente cuando el usuario existe de cuando el usuario no existe, ¿sí? Entonces ya ahí se puede saber que si el usuario es válido o no. Si, por ejemplo, lo que tienen en pantalla, fíjense la primera imagen de la izquierda, ¿sí? Tipo puso user@example.com y dice usuario inválido. Está bien, usuario inválido, está bien. Pero en el segundo caso puso user@example.com, ¿sí? Vamos a suponer que es otra cosa, había tenido un error de tipeo o lo que fuera, y es el password incorrecto. ¿Pero qué quiere decir ahora entonces? Si el password es incorrecto, quiere decir que el usuario está bien, ¿de acuerdo? Entonces ya el tipo bloqueó un usuario, encontró un usuario que existe, ¿de acuerdo? Entonces ahí sin querer me dijo que existe ese usuario. Entonces la manera correcta en este caso, por ejemplo, sería decirle, mira, el password o el usuario son incorrectos o falló el login, ¿sí? El inicio de sesión falló, sin dar detalles, ¿de acuerdo? Igual vamos a ver que nuevamente, sin querer, la aplicación nos podría estar dando información de si el usuario existe o no existe, ¿sí? Lo mismo pasa con las páginas de registro, restablecimiento de contraseña o cosas por el estilo, que nos dice, mira, se envió un correo a esta dirección o cosas por el estilo. Sí, debería decir, bueno, si está registrado, te va a llegar un correo o cosas similares. Bien, entonces, ¿cómo nos protegemos de este tipo de cosas, sí? De estos ataques. Bueno, la primera es mostrar el mismo mensaje de error, sí, credenciales no válidas y ya, sin dar detalles, sí. Lo mismo pasa con las páginas de registro, ¿sí? Si ingresas tu dirección de correo, no importa que tenga o no tenga una cuenta, dice que revise su bandeja de correo, ¿de acuerdo? Y las de restablecimiento de contraseña también, que muestra el mismo mensaje, te revisa, por ejemplo, ¿no? Revisa tu bandeja de entrada. No importa si tiene o no tiene una cuenta existente, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa que podemos usar, por ejemplo, si hacemos una aplicación, vieron que normalmente hay nombres de usuarios que son públicos, ¿sí? Que están visibles a todo el mundo. Vuelvo otra vez yo con mi ejemplo de Reddit o de algún foro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tú puedes hacer que la persona inicie sesión con su correo, por ejemplo, pero que pongan un alias para mostrar en, en ese foro, ¿no? En ese ámbito público. De modo que no tenga el atacante una relación entre el correo y el usuario, ¿sí? Porque además el usuario no se utilizaría, o ese alias, mejor dicho, no se utilizaría para iniciar sesión, ¿de acuerdo? Entonces no estás exponiendo esta información sin querer queriendo. Y por último, que es un poquito más sofisticado, que es el que en realidad les voy a hacer yo una demostración, es lo que serían los ataques de sincronización, ¿sí? Vieron que cuando alguien coloca la contraseña, ¿sí? Nosotros no almacenamos, no deberíamos almacenar la contraseña, sino que almacenamos un hash. Y nosotros vamos a hacer la comparación con ese hash, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese hash toma cierto tiempo calcularlo, ¿de acuerdo? Y ese tiempo que toma calcularlo se puede medir. Y viendo cuánto dura, usted puede saber si el usuario existe o no existe, si nosotros no tomamos ¿cómo se llamaría esto? Una precaución ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y yo pongo el usuario mal, ¿sí? Y pongo el password, no importa si está bien o mal, puse el usuario mal, ¿de acuerdo? Inmediatamente le digo, mira, no, el usuario es inválido. Ya por ahí, entonces tú dices, bueno, está bien, este usuario no existe, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora la misma aplicación pongo un usuario que está bien, pero el password está mal y tarda, no sé, 100 milisegundos en devolverme la información? ¿Qué es lo que va a deducir el atacante? Bueno, este tipo está calculando el hash, solo está calculando el hash para los usuarios que existen, ¿sí? Entonces ya automáticamente dice, perfecto, entonces este usuario existe porque el tipo se tardó en responderme porque está calculando el hash, ¿sí? Entonces aquí indirectamente también te estás exponiendo a una vulnerabilidad de numeración de usuarios, ¿de acuerdo? Eso ahorita vamos a hacer una mini demostración de esto para que lo vean. Entonces, ¿cómo te puedes proteger contra este tipo de cosas? Bueno, aplicas, por ejemplo, ¿no? Aplicar siempre el algoritmo de hash a la contraseña que te dieron, ¿sí? No importa
que ya sepas que el usuario no existe, nada, tú calculas el hash como para que no haya diferencia de tiempo entre los intentos de inicio de sesión con usuarios válidos y los intentos de inicio de sesión con usuarios inválidos. Ahí entran en juego otras cosas, ¿no? Latencia de red o cosas por el estilo, pero normalmente lo que hacen es que hacen varios intentos y pueden promediar, por ejemplo, los datos, los valores. Igual van a ver, en la demostración que les voy a hacer, van a ver que la diferencia es considerable, ¿sí? O sea, no es notable para nosotros a lo mejor, pero sí si tienes una herramienta que está midiendo esa información. Bien, para repasar lo que hemos visto hasta ahora, sí, vamos, o consideren, sí, siempre la posibilidad de utilizar single chain-on, ya sea a través de OAuth o de SAML, para que los usuarios sí puedan utilizar un proveedor de identidad aparte sí de ti, que además no solo es, digamos, desde el punto de vista de seguridad a lo mejor recomendable, porque te ahorras tú algunos problemas de administración de credenciales, sino que además es una comodidad muchas veces para el usuario, ¿de acuerdo? Está el tema de las políticas de contraseñas, sí, la longitud de las contraseñas, los caracteres que utilizan, cambiarlas periódicamente, cosas por el estilo, ¿sí? Las páginas de inicio de sesión, páginas de registro, de restablecimiento de contraseñas, etcétera, deberían estar protegidas, por ejemplo, con un CAPTCHA, ¿sí? Traten de castigar por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, de dificultar cuando sean ataques de fuerza bruta, si ponen una contraseña mal, limiten la velocidad con la que pueden mandar otra solicitud de inicio de sesión, ¿sí? Implementar un segundo factor o múltiples factores de autenticación, ¿sí? Normalmente la biometría es la más segura, ¿sí? Si no, tienes una aplicación tipo Authenticator o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Recuerden que las contraseñas las van a almacenar en forma de hash, no van a almacenar la contraseña como tal, sino el hash de la contraseña. Acuérdense del tema del valor de la sal, la clave maestra, etcétera, que vimos en las clases pasadas, ¿sí? Si vas a usar alguna contraseña, vas a almacenar alguna contraseña, por ejemplo, para acceder a la base de datos de tu aplicación, o sea, no es de usuario, sino es de tu aplicación, utilicen un algoritmo de cifrado bidireccional, ¿sí? No como la otra que era clave pública y privada, utilicen uno simétrico, ¿sí? Y acuérdense de guardar la clave en algún sitio, digamos, aparte, seguro. Bien, bueno, traten de evitar, sí, que con los mensajes que se colocan en el momento de iniciar sesión o tratar de recuperar contraseña o cosas por el estilo, se filtre de cierto modo si los usuarios existen o no existen. Y acuérdense siempre de calcular el hash o cualquier otro mecanismo, ¿sí? Para evitar mostrarle evidencia al atacante de si un usuario existe o no. A esto me refiero con el tiempo que tarda en responder el servidor, ¿de acuerdo? Hasta ahora, muchachos, ¿se entiende? Bien. Perdón, Gabriel, estoy viendo tu mensaje de hace 1000 años. ¿Subir al aula qué? El ejemplo. El PDF. El Sí, PDF este que te sí, sí, comparten. sí, tranqui, yo lo subo. La verdad es subírselo hoy mismo. Bien, ok, continuamos. Ok, entonces ahorita vimos todo el tema de la autenticación, ¿no? Y ahora vamos con otro tema asociado, que es el tema de las vulnerabilidades de sesión, ¿sí? Esto lo medio vimos la clase pasada también. Si no, vamos a suponer que no pudieron robar nuestras credenciales por X o por Y, ¿sí? Lo segundo mejor que pueden obtener es acceso a nuestra sesión, ¿sí? Es decir, acceder al token, por ejemplo, ¿sí? Después que nosotros hayamos iniciado sesión en la aplicación. La sesión, por si acaso, sí es todo ese intercambio que hay entre servidor y cliente después de que nos autenticamos, ¿sí? Y este tema de robar las sesiones es lo que se conoce como secuestro de sesión, ¿sí? Habíamos visto, sí, que si me roban la sesión pueden actuar en mi nombre y el servidor, al menos que implementáramos algunas validaciones adicionales, como lo del token anti-CSRF o cosas por el estilo, en principio el servidor va a confiar plenamente en si yo tengo el token de mi sesión, en que soy yo, ¿sí? Bien. ¿Esto para qué? Para evitar estar todo el tiempo, además, revisando credenciales, ¿sí? Cada vez que voy a algún sitio diferente o cuando abro el mismo sitio un tiempo después o cosas por el estilo.
Dentro de estas sesiones vamos a tener dos. Tenemos las sesiones del lado del servidor y vamos a tener las sesiones del lado del cliente, ¿sí? Las sesiones del lado del servidor, ¿sí? Normalmente se genera un número aleatorio, ¿sí? Que sea, en teoría, imposible de adivinar, que va a ser nuestro identificador de sesión, y eso lo vamos a devolver en el encabezado, ¿se acuerdan? El encabezado setCookie, ¿sí? Lo vamos a tener almacenado en el servidor y lo vamos a devolver al cliente en este encabezado setCookie. ¿Se acuerdan que este encabezado podíamos ponerle que fuera HTTP only, que podíamos poner secure, etcétera? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en todas las solicitudes HTTP posteriores, ¿sí? Se va a devolver ese ID de sesión en un encabezado cookie, ¿sí? El servidor va a agarrar, va a ver cuál es la cookie que pasó y va a comprobar, ¿sí? Que él conoce ese ID de sesión y va a saber quién soy yo basado en ese ID de sesión, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, la sesión está del lado del servidor, la conoce y la mantiene el servidor guardada. Mientras yo la tengo, yo puedo hablar con el servidor, ¿sí? ¿Qué pasa? Dentro de la sesión, más allá de este tema de la idea de la sesión y mantener, digamos, la comunicación abierta sin tener que estarme logueando, también se puede guardar, ¿sí? Algún estado temporal, ¿de acuerdo? Es lo que se conocería como estado de sesión. Y ahí vieron, por ejemplo, cuando están haciendo compras y meten cosas en el changuito, ¿sí? En el carrito de compras. Ese tipo de cosas se podrían guardar en la sesión del usuario, ¿sí? En la práctica, a estas alturas probablemente no sea tan así, ¿sí? Porque normalmente tu carrito, por ejemplo, queda vigente, no importa si después lo abres desde otro lado, cosas por el estilo, ¿sí? Bien. Ok. Este tipo de cosas además las tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si van a tener eh, balanceadores de carga o equilibradores de carga, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta que te funcione, ¿sí? Tener alguna especie de almacén de sesión que sea compartido para trabajar detrás de balanceadores de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienes un balanceador de carga quiere decir que tienes varios servidores. Si tu sesión está guardada en un solo servidor, obviamente si tu solicitud cae en el otro, no van a saber quién eres tú. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa, no? Además, tienes el otro tema, que si todo el tiempo vas a estar validando esta sesión contra el almacenamiento de la sesión, vas a crear un cuello de botella, ¿de acuerdo? Sobre todo para aplicaciones muy grandes, ¿no? Con muchos usuarios. Si usas, por ejemplo, una base de datos SQL tradicional, vas a estar todo el tiempo golpeando la base de datos, validando si ese ID de sesión es válido o no para cada solicitud que hagas. O sea, que hagas tú y que hagan todos los demás usuarios. O sea, sería un montón de validaciones contra la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí surge lo que, o se les ocurrió, ¿sí? En algún momento, lo que serían las sesiones del lado del cliente. En ese caso, digamos, esa sesión del lado del cliente va a tener toda la información que se necesita para garantizar que el usuario es quien dice ser, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? En este caso, todo el estado de la sesión, todo el identificador del usuario, etcétera, etcétera, se va a mandar también en una cookie, pero se va a mandar al navegador, ¿sí? Y esa cookie, o los datos que vienen en esa cookie, se va a devolver en las solicitudes HTTP posteriores. Y lo que va a hacer es que el servidor que recibe esa cookie con esos datos va a tener todo lo que necesita, ¿sí? Para validar esa solicitud, validar ese ID de sesión y esos datos de sesión, sin necesidad de ir a ningún almacén de sesión compartido, ¿sí? O a ningún almacén de sesión en general. Entonces, ¿qué te ayuda esto? Te va a ayudar mucho con el tema de escalabilidad, ¿sí? Porque, nada, te ahorras el tema de ir a golpear a alguna base de datos o algún sitio donde estén almacenados los ID de sesiones para validar, sino que el mismo servidor que recibe la solicitud va a poder hacer la validación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque en el token, en lo que estás mandando, está toda la información que necesita, que ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Obviamente que si ahora la información está del lado del servidor, del cliente, entonces ingresas o metes un nuevo riesgo de seguridad, ¿sí? Porque cualquiera agarra ahora y te puede manipular la sesión del lado del cliente, ¿sí? Y, digamos, podría hacer lo que quisiera técnicamente. Entonces, para eso entra en juego el tema de firmar digitalmente el contenido o encriptar el contenido de ese token, ¿sí? O ese ID de sesión, como lo quieran llamar.
Y a partir de ahí, por ejemplo, surge, no será el único, sí, pero es digamos como el medio estándar, lo que se llama el JSON Web Token que les mencioné ahora, ¿sí? Entonces, este JSON Web Token que se suele utilizar actualmente te permite mantener el estado de la sesión del lado del cliente, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar, más hacia el final les muestro una página como para simular cómo se genera, qué información va, cómo se firma, etcétera, ¿de acuerdo? Pero el JSON Web Token es, al final, un JSON codificado en base 64, ¿de acuerdo? No es mucho más que eso. Bien, bien, vamos a ver si se me olvidó algo. No, también creo que les mencioné todo. Bueno, hay que tener cuidado con los ataques de cross-site scripting, ¿sí? Porque obviamente está en el lado del cliente y bueno, tenemos que tener cuidado de que no lo puedan ver, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces este token lo que hace es que se manda una cookie, un encabezado con la cookie y se marca como HTTP only para evitar que justamente JavaScript pueda leer el token, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, vamos a ver más adelante cuando le haga la mini demostración que con la firma igual te vas a dar cuenta en caso de que haya sido alterado, ¿de acuerdo? Porque este token viene firmado. Bien. Perdóname un segundo. Bien. ¿Escuchan ruido de fondo ahí, muchachos? ¿No? No. Bien, perfecto, gracias. Ok. Ahorita les estaba hablando del tema de secuestro de sesiones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Estos ID de sesiones pueden ser, por ejemplo, ¿sí? Digamos, el objeto del deseo de algún atacante de estos. ¿Se acuerdan los ataques que vimos la clase pasada de Man in the Middle? ¿Sí? Un tipo se interpone en el medio, ve todo el tráfico que circula de allá para acá y se roba ese ID de sesión. Ya después que tenga ese ID de sesión, al menos que se haya implementado alguno de los mecanismos que estuvimos viendo, le sería suficiente para actuar en tu nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ahí como dato como curioso, ¿no? Para hacerlo menos pesado esto, hubo un tipo hace años, sí, no sé cuándo, pero bueno, miren cómo se veía Facebook como para que se hagan una idea, ¿no? Pero esa imagen es real. El tipo se llamaba Eric Butler, ¿sí? Y había una extensión de Firefox que se llamaba Fireship, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te conectabas a una red Wi-Fi, ¿sí? Y Fireship se encargaba de escuchar el tráfico que de todo de la gente que está conectada al Wi-Fi que se conectara a cualquier sitio de redes sociales, Facebook, Twitter, cualquier cosa de esas, ¿sí? Y te mostraba lo que ven ahí a la izquierda, ¿sí? Te mostraba el nombre de usuario de todas las víctimas en la barra lateral. Esto que está aquí, por ejemplo, donde dice Ian Gallagher, NEC9, Cedin y cosas por el estilo, ¿sí? Y el tipo, o sea, que usaba esta extensión, simplemente hacía clic acá, ¿sí? Y podías iniciar sesión como ese usuario en la red social de tu preferencia, si lo que hubiese, digamos, casado la extensión esta. ¿Qué pasa? Eso era porque no se utilizaba HTTP, perdón, no se utilizaba HTTPS. Entonces, a raíz de esto, la mayoría de los sitios de redes sociales empezaron a cambiar a HTTPS, ¿sí? Y entonces en ese caso se empezaron a asegurar que las cookies de sesión solo pasaran sobre conexiones seguras, ¿sí? Para que si alguien se colocaba, digamos, en el medio, o si alguien escuchaba el tráfico, no pudiera descifrar, no pudiera obtener esos datos, ¿de acuerdo? Bien, y por eso ahora, digamos, básicamente todo usa HTTPS, ¿de acuerdo? Acuérdense, sí, si van a usar cookies con datos de sesión, ponerle el atributo secure, ¿sí? HTTP only y secure, para que solo vaya por HTTP y para que solo vaya por HTTPS, ¿de acuerdo? Bien, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, aquí digamos esto ya lo vimos, pero el mismo tema de los ataques de cross-site scripting, sí, que pueden permitir robar los datos de sesión. Entonces, en este caso, siempre está bueno utilizar el tema de los Content Security Policies y las secuencias de escape y cosas por el estilo, como para asegurarte que no se ejecute ningún script malicioso y que solo cargues script de fuentes confiables, ¿de acuerdo?
Por otro lado, sí, que fue otro problema que existió en algún momento de la historia, es que el tema del identificador de sesión tiene que ser lo suficientemente fuerte, ¿sí? Existió un caso hace años, ¿sí? No tengo la fecha exacta, pero había una librería, ¿sí? O bueno, existe todavía, librerías para generar números aleatorios, ¿sí? Eh, pero vieron que muchos de esos números aleatorios en verdad no se pueden utilizar para temas de encriptado, para temas de seguridad, porque no son lo suficientemente aleatorios, por decirlo de algún modo, ¿sí? Son números generadores, números pseudo aleatorios se llaman, ¿sí? Que en verdad se ejecutan rápido, pero no sirven para criptografía. Bueno, ¿qué pasa? En algún momento de la historia, ¿sí? Creo que era Apache, les digo. Sí, no, Tomcat, perdón. Bueno, sí que ahora es Apache Tomcat. Tomcat tuvo una vulnerabilidad asociada a esto porque los ID de sesión los generaba con un paquetico de Java que se llama Java Util Random, ¿sí? Que no es, digamos, seguro. Ahí les dejo igual el enlace para que si quieren leer más, ¿de acuerdo? Eso ya se parchó hace un montón de tiempo, pero que utilizando otra librería que sería Secure Random, Java Secure Random, pero ¿qué es lo que te permitía esto? Era, digamos, no voy a decir fácil, pero era mucho más simple adivinar cuál era el ID de sesión y pegar un ID de sesión válido. ¿Me explico? Por otro lado, sí, estaba el problema de la fijación de sesión, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Este tema de sesión es relativamente moderno, ¿sí? Y antes eso no existía. Entonces muchas veces lo que se permitía era que el ID de sesión fuera directamente en la URL, ¿sí? Y al ir en la URL, ¿sí? Cualquiera que tuviera acceso a la URL, ya sea porque te hackearon, digamos, la red, o porque pueden ver un registro, por ejemplo, de un balanceador de carga, ¿sí? Pueden ver la URL que visitaste, podía ver cuál era el ID de tu sesión. Entonces simplemente agarraba y copiaba la URL y ya con eso podía iniciar sesión como si hubiese sido tú. ¿De acuerdo? Aparte de eso, si eso pasaba, también podía generar un ataque de fijación de sesión. ¿Qué es el ataque de fijación de sesión? Es cuando tú colocabas en la URL, ¿sí? Un parámetro que era tu ID de sesión, inventado por ti, y después de eso, ¿sí? Iniciaba sesión. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le dabas clic a un enlace, por ejemplo, para ir a Facebook con un ID de sesión preestablecido y tú te logueabas, podía ser que lo que estuvieras haciendo era asignando ese ID de sesión a tu usuario. Y ese ID de sesión, obviamente, ya lo tenía el tipo que te dio el enlace, ¿sí? O que generó el enlace al que tú le diste clic. Entonces, en ese caso, o digamos, el aprendizaje que surge de acá es que nunca se tienen que aceptar ID de sesión que sean sugeridos por el cliente, ¿sí? El ID de sesión siempre tiene que venir del lado del servidor. Bien. Bueno, como les comentaba, sí, el tema que hay con las sesiones del lado del cliente es que son más vulnerables a manipulación, ¿sí? Por parte del atacante. Sí, además, contiene, por ejemplo, el nombre de usuario y no se hace una validación, digamos, adecuada. Entonces puedes tener un token de sesión, le asignas otro nombre de usuario y terminas iniciando sesión con ese token como un usuario diferente. ¿De acuerdo? Digamos, ahí hay un montón de cosas a tomar en cuenta, pero básicamente por eso es que las sesiones que vienen del lado del cliente normalmente van acompañados de una firma digital, ¿sí? Entonces, si esa firma digital, o mejor dicho, si te manipulan el token, la firma digital, con la firma digital te vas a dar cuenta que fue manipulado, que no corresponde ya los datos con la firma, ¿de acuerdo? Igual ahorita vamos a ver un ejemplito de eso. Bien. Perfecto. O sea, por defecto va a desconfiar de todo el contenido, al menos que se demuestre lo contrario. Lo va a demostrar con desencriptando esa firma, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta aquí es que normalmente estos tokens pueden ser leídos por el lado del cliente, ¿sí? Y aunque estén firmados y todo lo que tú quieras, pero tú podrías simplemente abrir, por ejemplo, la consola de Chrome y ver la información de la sesión, ¿sí?
Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque para que sepan, igual cuando veamos JWT se van a dar cuenta que no deben colocar datos sensibles que no se puedan compartir dentro de ese token. Estoy hablando específicamente de JWT porque es un token que tiene contenido. ¿De acuerdo? Bien, entonces para recapitular esta última parte, ¿sí? Vamos a tratar de utilizar un marco de gestión de sesiones que esté probado, ¿sí? Actualizado. Vamos a asegurarnos que las cookies las transmitamos sobre HTTPS, ¿sí? Utilizando la palabra clave secure. Vamos a asegurarnos que JavaScript no pueda acceder a las cookies, ¿sí? De sesión, bueno, las cookies en general, utilizando la palabra HTTP only, ¿sí? El ID de sesión tiene que ser, tiene que utilizarse o generarse, perdón, con un algoritmo sólido, que no se utilicen los algoritmos que sean sugeridos por el cliente. No se pueden pasar, prohibido pasar ID de sesiones en la URL, ¿sí? Se tienen o se deberían usar firmas digitales o cifrado para proteger las sesiones que se utilicen del lado del cliente o JWT, ¿sí? Y tomar en cuenta que los clientes van a poder leer las sesiones, ¿sí? Del lado del cliente, aunque estén firmados, no importa. Entonces, no puedes almacenar ahí datos que no quieres que los usuarios vean, ¿de acuerdo? Bien. Dame unos minutos, muchachos, voy a buscar más agua. Perdón. Ok, muchachos, aquí volví. Bien. Bien, bueno, habíamos hablado del tema de autenticación, ¿sí? Y está por otro lado el tema de autorizaciones, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que la autenticación era identificar al usuario, ¿sí? Y la autorización es que los usuarios puedan acceder a las partes de la aplicación a las que tienen permitido acceder, ¿de acuerdo? Nuevamente la autorización, las reglas de autorización forman parte de lo que es la lógica de dominio de la aplicación, ¿sí? Es decir, todas las reglas, todos los procesos que definen cómo se tiene que comportar la aplicación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Sí, esta autorización nosotros tenemos varias maneras de modelarla, ¿sí? Eh, por ejemplo, sí, podríamos tener un foro web, ¿sí? Que en este caso podríamos tener, por ejemplo, ¿no? Tres tipos de usuarios: usuarios normales, los moderadores y los administradores. Entonces vamos a poner: el usuario normal puede publicar, puede hacer publicaciones, puede hacer comentarios, puede hacer votaciones, sí, en favor o en contra, lo que sea. Puede eliminar sus propios comentarios, sí, puede, no sé, ver las cuentas de los votos de las demás publicaciones o cosas por el estilo, sí. El moderador va a tener exactamente los mismos privilegios que el usuario normal, pero también puede eliminar publicaciones o comentarios de otros usuarios, ¿sí? Van a ser responsables a lo mejor de hacer que se cumplan ciertas políticas, cosas por el estilo, y vamos a tener los administradores, ¿sí? Que pueden prohibir a los moderadores, eliminar temas, eliminar usuarios, lo que quieran, ¿de acuerdo? Eso como para darles un ejemplo, ¿no? Después tenemos otro ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia, plataformas de contenido, ¿sí? En este caso puedes tener, por ejemplo, no sé, la página del New York Times. Vas a tener entonces los editores, ¿sí? Vas a tener los lectores, digamos, comunes de Internet. Vas a tener entonces el lector que puede leer cualquier contenido que haya estado publicado, suponiendo que pagues, por ejemplo, ¿no? Los escritores van a tener los mismos permisos que los lectores, pero también pueden enviar contenido para publicarse, ¿sí? Pero ese contenido para publicarse lo tiene que aprobar, por ejemplo, un tercero, sí, un editor, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos como que cada uno nuevamente tiene sus roles y cada rol tiene ciertos permisos, ¿de acuerdo? Eh,
Y así, digamos, en cada caso, ¿no? Otro caso de uso que les puse aquí es herramientas de mensajería, que vamos a ver que los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, si es un chat grupal, pueden iniciar conversaciones con otros con varios usuarios a la vez, qué sé yo. ¿De acuerdo? Estos son como ejemplitos, casos, como para que se vayan armando el tema de cómo podemos modelar la autorización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a implementar este control de acceso, sí, a modelar este tema de autorización, sí. Si vemos los casos que estamos revisando ahorita, vamos a ver que muchos terminan relacionando a la persona con un rol, al usuario con un rol, ¿sí? Y a ese rol se le asignan permisos, ¿de acuerdo? Entonces el administrador es omnipotente, el moderador, por ejemplo, hablando del caso del foro, puede borrar comentarios y el lector solo puede leer comentarios, o bueno, el usuario común lo puede leer y publicar cosas, ¿de acuerdo? Bueno, ese método, sí, o esa forma de modelar el control de acceso basado en roles, se conoce como RBAC, ¿sí? Role Based Access Control, ¿de acuerdo? Eso, digamos, cuando haces, ¿cómo decirlo? Como grano grueso, ¿no? O sea, es un rol y todos esos permisos van con este rol, punto. ¿De acuerdo? Después podemos tener algo un poquito más granular, ¿sí? Donde podemos empezar a hablar de, bueno, los usuarios tienen recursos particulares, ¿sí? En una aplicación web, por ejemplo, y entonces empieza y lo ves un poquito distinto, ¿no? O sea, este tipo es propietario de este correo electrónico, entonces él puede hacer lo que quiera con este correo electrónico, por ejemplo, pero no es propietario del correo electrónico de otro, entonces no tiene permiso ni para leerlo ni para eliminarlo, ¿sí? Pero entonces los dos son lectores, ¿sí? Pero la relación empieza a cambiar, porque ya no estamos hablando solo qué rol tiene, pero también estamos hablando qué relación tiene, por ejemplo, con el objeto sobre el que se está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ese otro método se llama ABAC, ¿sí? Que es un control de acceso basado en atributos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que va a hacer, o lo que se va a hacer es que los usuarios van a tener políticas aplicadas que dicen qué acciones pueden y qué no pueden realizar en un recurso, ¿sí? En un objeto en particular, según los atributos de ese recurso, de ese objeto, ¿sí? O los atributos del usuario. ¿De acuerdo? Entonces esto te da como un poquito más de libertad, de granularidad para diferenciar un poquito más los permisos, ¿sí? Normalmente las aplicaciones en verdad implementan una combinación de las dos, de RBAC y ABAC, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener una aplicación web, supongamos, y yo le defino un rol. Si el rol puede ser administrador, puede ser, no sé, usuario, o puede ser, no sé, del departamento de IT. Y cada uno va a tener un conjunto de permisos dentro de la herramienta, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el de IT puede crear y eliminar usuarios. ¿Sí? El administrador no solo puede crear y eliminar usuarios, sino también puede, no sé, ver la lista de todos los expedientes que hay dentro de la aplicación. ¿Sí? Y ver el perfil y los datos de todos los usuarios o cosas por el estilo. ¿Sí? Y le puedo asignar a un tercer rol, que es un rol de usuario, que el tipo puede crear expedientes, ¿sí? Por ejemplo, y ver expedientes. Y ahí entra en juego entonces el ABAC. Y dice, ok, este tipo, por ejemplo, puede crear y ver expedientes, ¿sí? Pero ¿qué expedientes puede crear y ver? Bueno, defino reglas, ¿sí? Defino reglas que me van a establecer si esa persona puede ejecutar una determinada acción sobre un determinado objeto, ¿sí? Entonces, en este caso que les estoy planteando, por ejemplo, el RBAC, o sea, el rol me define qué módulos de la aplicación puedo usar, ¿sí? Y el ABAC me definiría, bueno, ya que puedo usar este módulo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con los objetos que están en este módulo? ¿Sí? Si lo quieren ver de esa manera. Bien. Perdón, me salté aquí un poco. Bueno, ahí les dejo algunas notas de React y cómo proteger las API, que todas las que sean administrativas estén en barra admin, las que sean de usuario que estén en barra API o cosas por el estilo, pero es más como filosofía, ¿sí? De cómo pueden organizarse. Bien. Volviendo al tema del control de acceso, ¿sí? El RBAC, que es el que es basado en roles, ¿sí?
Normalmente lo que se hace, si seguimos hablando de Revac, sí, sigue habiendo un rol como tema central, pero lo que hacemos es que le asignamos, o sea, tenemos como una capa intermedia que me separa al usuario de los permisos, ¿sí? Entonces yo en vez de decirle directamente a este usuario, bueno, este usuario es administrador, le doy estos permisos, ¿sí? Yo creo una entidad rol que tiene unos permisos asociados y yo asocio al usuario a esa entidad rol, o ese rol, ¿de acuerdo? De modo que si yo tengo que actualizar, por ejemplo, todos los permisos del tipo que tiene el rol administrador o del tipo que tiene el rol lector, ¿sí? Yo no tengo que ir a cambiar a los 500.000 lectores que tengo, sino que cambio el rol y automáticamente se le aplica a todos los lectores, por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? Bien. Ok, ¿qué pasa con el Revac? El Revac es muy fácil, ¿sí? Muy simple de implementar y además se asocia mucho con lo que sería el dominio empresarial, ¿no? O sea, está este tipo es administrador, este tipo es gerente, este tipo es, no sé, ingeniero de tal cosa, este tipo es ingeniero de esta otra cosa, este tipo es, no sé, abogado, y tú dices, bueno, cada uno tiene un rol definido y tiene ciertas cosas que puede ver o hacer, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente esta suele ser la más simple, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Van a haber casos donde tu control de acceso se va a empezar a complejizar y vas a hacerlo basado en roles, no te va a ser suficiente, porque por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, tienes, no sé, dos ingenieros que trabajan en alguna unidad, ¿sí? Bueno, pero no necesariamente los dos tienen que hacer lo mismo porque no necesariamente los dos validan lo mismo. Entonces ahí tienes un rol, que vamos a llamarlo ingeniero, qué sé yo, pero cada ingeniero tiene que trabajar sobre recursos diferentes, ¿sí? No sé, vamos a suponer que tengan proyectos diferentes. Entonces uno podría a lo mejor ver el proyecto del otro, pero no puede hacer cambios en el proyecto del otro. Entonces ya ahí el tema de basado en roles se te empieza a complicar, porque cómo haces, ¿no? O sea, el rol de ingeniero para el proyecto 1, el rol de ingeniero para el proyecto 2, el rol de ingeniero para el proyecto 3. Se te empieza a armar como que un poco complicado, ¿no? Unas combinaciones medio tétricas. Entonces, ¿qué pasa? Como ese no es tan fino, digamos, el detalle que puede llegar con RBAC, por eso suele surgir el ABAC, ¿sí? Que es basado en atributos. Entonces, cuando trabajamos con el ABAC, lo que hacemos es que definimos reglas, ¿sí? Que es lo que llamamos atributos, sí, pero al final son reglas. Y esas reglas, esto es, digamos, como sugerencia, no tiene que ser necesariamente así, pero normalmente las vamos a dividir en 4 categorías, ¿sí? Una regla para el sujeto, ¿sí? Que es la información sobre el usuario, ¿sí? Una regla sobre la acción, la operación que queremos hacer, una regla sobre el objeto, que es los recursos sobre el que queremos operar, y una que tiene que ver con el entorno o el contexto, ¿sí? Que puede ser, no sé, por ejemplo, vieron los portales estos de pago que te dicen, bueno, puedes leer 5 artículos al día. Bueno, ese sería contexto, ¿sí? Ah, bueno, ¿cuántos artículos has leído? 4. Bueno, está bien, puedes leer uno más. Ah, no, mira, ya leyó 5. Cuando vaya a leer el sexto, mira, no tienes permiso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos, por ejemplo, ¿sí? Fijar una acción que sea eliminar artículos. ¿De acuerdo? Y definir una regla que va a agarrar al usuario, ¿sí? Que es Víctor, ¿sí? La acción que es eliminar artículo. El objeto es un artículo que escribí yo, ¿sí? Cualquiera, y un contexto que a lo mejor en este caso no aplica tanto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es validar esa regla que tiene estos 4 atributos, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, Víctor quiere ejecutar eliminar artículos, ¿sí? Ah, bueno, está bien, estas dos las cumple. Víctor puede eliminar artículos y Víctor, digamos, lo conozco, ¿no? Está autenticado, tiene permisos para esto. Bien, el objeto sobre el que quiero operar. Ah, ok, el objeto es un artículo. Ese objeto es artículo, ese artículo es propiedad de Víctor. Ah, ok, entonces puede hacerlo, puede borrarlo. ¿De acuerdo? O ahí puede romper esa regla y decir, bueno, está bien, Víctor lo conozco, Víctor tiene permiso para eliminar artículo, pero Víctor no es propietario, ¿sí? De ese artículo. Entonces, está bien que tenga permiso para eliminar artículos, pero puede eliminar sus propios artículos. Entonces, esa regla me va a devolver false. ¿Sí? No se va a cumplir y ahí es equivalente a decir que no tengo ese permiso habilitado. ¿De acuerdo? Se entiende la idea, ¿no? O sea, la idea es crear reglas con estos 4 atributos, los que ustedes quieran. Si se cumplen todas las reglas, entonces
está autorizado, y si no se cumple alguna de las reglas, entonces no está autorizado. Por ejemplo, en el caso que le decía ahorita de los ingenieros y los proyectos, ¿sí? Bueno, ¿es propietario del proyecto? Sí o no. Listo. ¿Es propietario? Puede hacer cambios. O otra regla, sí, podría ser, por ejemplo, ¿el proyecto está abierto o está cerrado? No, el proyecto está cerrado. Bueno, entonces no importa si es el propietario, ya no puedes hacer ningún cambio porque ya se cerró el proyecto. ¿Sí? Esas son reglas. Este tipo de cosas, por ejemplo, es muy difícil que las implementes con control de acceso basado en atributos, perdón, en roles, ¿sí? Porque qué rol defines para el tipo, si puede o no cambiar cosas que están cerradas. Entonces tienes que tener el tipo en el rol de cambiar cosas que están cerradas, pero solo si es propietario, ¿sí? Después tienes que tener el tipo en cambiar cosas, pero solo en los proyectos donde es propietario. Y un rol para permitirle ver los proyectos de otro, pero sin hacer ningún cambio. De ahí se empieza como a empastelar todo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, esto de WASP, no me acuerdo si se los había mencionado en una clase previa, creo que no, ¿sí? Pero bueno, esto es una fundación sin fines de lucro que trabaja con el tema de seguridad de software, ¿sí? Y ellos tienen como unas recomendaciones que se pueden reducir, o podemos extraer, tres que podemos extraer, que son, primero, centralizar toda la lógica de control de acceso, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea fácil de revisar, ¿sí? Tenga un solo punto de falla ahí, digamos, centralizado. Que por defecto le neguemos el acceso a todo el mundo a todo, ¿sí? De modo que si necesitan acceso a algo, se le va habilitando de a poco, específicamente lo que necesita acceso. Y normalmente, la otra recomendación sería que normalmente cuando queramos implementar alguna especie de control de acceso, lo hagamos pensando en ABAC más que en RBAC, porque ABAC es más escalable que el RBAC. Y nosotros en verdad podríamos imitar RBAC utilizando ABAC, ¿sí? Pues sería simplemente como decir una regla que diga, bueno, este es lector, sí. Bueno, este es escritor, sí. Este es editor, sí. ¿De acuerdo? Entonces puedes, digamos, con ese método de ABAC, preparar todo para usar ABAC, pero terminar implementando un método tipo RBAC. Mientras tanto, ¿sí? Hasta que tu aplicación a lo mejor se vaya complejizando un poco más. Bien. Bueno, por último, ahí les dejo, no voy a entrar mucho en detalle, les dejo algunas páginas de librerías, ¿sí? Que sirven para este tema de autorización y autenticación, ¿sí? Desde Spring Security hasta otras menos, a lo mejor menos conocidas, ¿sí? Tienes OutZero, que es súper conocida, tienes otras de Macasbean. Les dejo ahí algunas listas con la descripción, ¿sí? De más o menos qué tiene, que te permite. Entonces, para terminar, sí, antes de ver los ejemplos, tenemos implementar, sí, RBAC o ABAC de acuerdo a las necesidades de la aplicación, prefiriendo siempre ABAC, ¿sí? Bueno, esto no se los mencioné, lo pasé como por encima, se los mencioné apenas, pero organizar los endpoints de nuestras aplicaciones, sí, para tratar de proteger y autorizar según la URL, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos los que digan admin, bueno, tienen que tener un rol específico para acceder a todas las endpoints que digan admin. Todos los que digan barra API, bueno, estos son de acceso público o cosas por el estilo, ¿sí? Bien. Las autorizaciones del lado del cliente, si la comprobación de autorización del lado del cliente, son útiles, ¿sí? Pero no pueden confiarse en el front, ¿sí? Siempre tienes que hacer una comprobación del lado del servidor, ¿de acuerdo? Y no tomar nunca decisiones de control de acceso basadas en entradas que un atacante pueda manipular, ¿sí? Con esto que me refiero básicamente, digamos, en líneas generales, es siempre la seguridad que la garantice el back, ¿sí? Más allá que en el front tú hagas algunos ajustes por comodidad del usuario, de ocultar cosas, mostrar cosas, etcétera, pero la responsabilidad de la seguridad, sí, siempre va a quedar del lado del back, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, si les parece, pues creo que he hablado un montón yo. Nos vemos a las 8:45. O bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ver los ejemplos, pues son corticos y así los libero antes. ¿Les prefieren? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces los ejemplos rapiditos. Denme un segundo. Me preparo todo aquí.
cerrar esto, cierro esto. Profe, si está hablando no se escucha, ¿eh? Wow, muchachos, gracias, perdón. Bien, bueno, les vuelvo a repetir, pendejos ahí. Ok, les mostraba, ¿no? Yo aquí había puesto un email inválido, ¿sí? Y el email es incorrecto y fíjense que me lo devuelve al toque, ¿sí? 0.004 milisegundos, o sea, nada, ¿de acuerdo? Pero ahora si yo pongo un email correcto, el tipo va a calcular el hash del password, ¿sí? Fíjense cuánto tarda ahora, 148 milisegundos, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia de tiempo para nosotros probablemente sea imperceptible. Hago zoom, ¿cómo hago zoom en coso? Creo que es la primera vez que quiero hacer zoom en Postman. Si alguno sabe, me quiere decir, bienvenido a la ¿Hay información. control más ahí o con el...? No, le di, no me toma. Control más no, y la ruedita del ratón tampoco. Vamos a ver. Aquí no. No. Bueno, si no hagamos algo. A ver. Se los copio a un bloc de notas. A ver si... Igual de aquí lo más relevante es esto. Si yo estoy llamando a un endpoint de login, ¿sí? En este caso. Y fíjense que cuando el email es correcto, sí, calcula el hash y entonces tarda 150 milisegundos, ¿de acuerdo? Si yo vengo para acá ahora, lo que voy a hacer ahora es borrar una letra del correo para que el correo sea inválido y me va a devolver otra vez respuesta, ¿sí? Me vengo otra vez para acá. Esta es la respuesta ahora cuando el correo no está registrado, ¿sí? Cuando el email es incorrecto, el usuario es incorrecto. Fíjense que la diferencia de tiempo es sustancial, o sea, para nosotros es imperceptible, pero para el tipo que está haciendo el ataque, al ver esta diferencia de tiempo se da cuenta, perfecto, este mail es válido. Me concentro entonces solo en este email, ¿sí? Y entonces ya no tengo que hacer un montón de combinaciones de correos, sino que me quedo con este correo en específico. Esto sería una vulnerabilidad de enumeración de usuarios, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Otro ejemplo que les quería mostrar, como para que vean cómo se implementa, pero lamentablemente tengo la clave inválida y no me doy chance de buscarlo ahorita, pero igual no es muy relevante para el ejemplo. Fíjense, este es un formulario con un CAPTCHA, ¿sí? Aquí, bueno, porque el dominio no es válido, seguro tengo que publicarlo en localhost o algo por el estilo, ¿sí? Entonces yo puedo aquí completar mi formulario, ¿sí? Y fíjense algo, ahí les voy a mostrar el código, los muestro aquí para que lo puedan ver. Bien, bueno, esto es puro CSS. Aquí, fíjense, lo primero, incorporé esto que está acá, ¿sí? Que es el reCAPTCHA API.js, ¿de acuerdo? Y después, fíjense que dentro de mi formulario, este es mi formulario, ¿sí? Yo tengo un elemento del formulario que es el CAPTCHA, ¿sí? Con este DataSite Key, que es, digamos, lo que justo yo tengo que está mal, ¿sí? Que tendría que cambiarlo, tendría que generar uno nuevo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Sí? Cuando se envía el formulario, yo voy a mandar,
¿de acuerdo? La información que recopiló, en realidad de fondo, nosotros no estamos viendo, este JS que está acá, ¿sí? Lo voy a mandar, que es lo que hace este getResponse que está aquí, fíjense, gr captcha getResponse, ¿sí? Y esa información la paso con el envío del formulario para validar, ¿sí?, si la solicitud la está haciendo un humano o no la está haciendo un humano. Pero fíjense que implementar el captcha es una verdadera tontería, ¿sí? O sea, importo esto, agrego aquí esto básicamente, porque todo lo demás es los campos que necesitaba, ¿sí? Y después acá abajo, cuando voy a mandar el formulario, obtengo esta información, veo si es 0, obviamente es que no han hecho el captcha, ¿sí? Y si no, lo mando, ¿de acuerdo? Aquí estoy simulando, o sea, aquí fíjense que aquí es donde iría todo el tema de enviar la solicitud, ¿de acuerdo? Y ya con eso, ¿sí?, nosotros nos quitamos la responsabilidad de evaluar, ¿no?, este tema de si es una persona o no es una persona. Esto también te va a ayudar con el tema de los ataques de fuerza bruta, porque los ataques de fuerza bruta no van a poder completar el captcha en teoría, ¿de acuerdo? O van a tener que pagar para completar ese captcha. Bien, y por último, tengo este que está acá, perdón lo feo, pero era lo que les decía de simulador de la fortaleza de las contraseñas, ¿sí? Vamos a ver uno conocido, qué sé yo. Vamos a ver. Fíjense, ahí escribí Washington, ¿sí? A pesar de que es largo, fíjense que la pone como muy débil. Pues se acuerdan que le dije que esta librería utilizaba palabras del diccionario, del censo, etcétera, ¿sí?, para validar la fortaleza de las contraseñas. Y yo ahora, por ejemplo, pongo esto, que, vamos a ver si lo logro, es casi igual de largo que Washington, pero fíjense que la considera mucho más segura, ¿de acuerdo? Esta librería, sí, también van a ver que no es nada del otro mundo. Esta es la librería que se llama ZXCBBN, la que tenía el nombre extrañísimo, ¿sí? Fíjense acá, lo inserto desde un CDN, ¿sí? Y aquí abajo, esto que está acá, básicamente, esto, bueno, con estos elementos, con este contenedor que está acá, esta es la barrita que tenemos abajo, ¿sí? Bueno, y el feedback, y este es el scriptcito que lo utiliza, ¿sí? Con los colores, los mensajes y toda la cosa. No es nada, digamos, del otro mundo implementar este tipo de cosas como para ayudar un poco a la seguridad de tu aplicación, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, muchachos, entonces los libero, ¿sí? Hoy la clase creo que fue un poco más corta que otras veces, pero ya con esto me parece que cubrimos todo el contenido, si no me falla la memoria, y voy a tratar de subirles el contenido ahorita en un rato. Sí, también unas cosas tengo pendientes y subo esto. Sí, Melanie, adelante. Profe, le hago una consulta. Estaba mirando los apuntes y me parece que el de la clase pasada, que es el 7, subió lo que usted pasa, digamos, las diapositivas, pero no los textos. Ah, sí, puede ser que tengas razón. El 6 está bien, pero el 7 son solo las diapos. Déjame acomodarles ese de una vez. Sí, fue porque lo imprimí mal, seguro. Ahí te lo vuelvo a poner. Gracias por... Gracias, profe. No, gracias a ti. Pues sí, nos iban a quedar así toda la semana. Ya se lo vuelvo a poner. Sí, fue porque le iba a guardar como PDF y no imprimir y no le puse las notas. Eso fue todo lo que pasó. Ya lo voy a subir. ¿No? Sí. Bien. Bueno, ¿algo más, muchachos? ¿No? Bueno, listo, muchachos. Vayan, que tengan buena semana y nos vemos entonces el lunes que viene. ¿De acuerdo? Chao, profe. Buena semana. Igual, nos vemos. Chao.